Nada, pues nada, buenas noches por aquí por España, buenas tardes por Argentina y otros países en Latinoamérica. Disculpadme que ande con la cámara apagada, pero estoy fatal, estoy malísimo. Tengo un trancazo horrible y bueno, eh, estoy un poco en las sombras, ¿vale? Nos acompaña Nadia, ¿vale? Ya, bueno, yo no sé, no sé, te conozco de hace, yo no sé, un porrón de años. O sea, yo no Sí, sé, ya he no perdido sé la ni de cuenta, cuándo ni muchísimo. cómo, pero sí hace un Sí, montón. sí, muchísimos, muchísimos. Empezamos a hacer cosas también por ahí cuando estabas en Argentina con Gustavo, Argentesting, los eventos que hiciste por allí, bueno, un montón de cosas. Y nada, oye, pues un placer tenerte por aquí. Siento no estar al 100%, ¿vale? Pero bueno, ya esto es excusa para repetir la charla. Y nada, oye, un placer enorme pues el que estés por aquí, por el canal de Quamakers. Nos acompañan tres compañeros de la comunidad, ¿vale? Bueno, moderadores, compañeros que me echan un cable pues a tenerlo todo en orden y bueno, pues que la comunidad vaya creciendo. En este caso es Abel, David y Albert. Y bueno, pues vas a interactuar hoy más con ellos, ¿vale? Por un poco mi estado actual. Y nada, pues adelante. Vamos a hablar sobre, bueno, sobre las tendencias un poco pues de trabajo para tester, un poquito pues darnos pautas, cómo conseguir trabajo dentro de QA y bueno, pues que nos des una masterclass como habitualmente, ¿vale? Y nada, pues adelante chicos, darle caña. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, un placer enorme estar acá. Gracias por el esfuerzo de que estás ahí bajo tierra, pero viniste y te conectaste, aunque sea para la presentación, así que nada, súper valorable y como decías, la oportunidad para volver a conversar en otro momento en que te sientas mejor. Genial, Nadia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues lo siento, te va a tocar sufrirnos. Y vas a empezar por mí. Me viene muy bien que esta charla, porque hace un tiempo, por cosas de la vida, tuve que actualizar mi currículum y me saltaron bastantes dudas. Eh, Porque, claro, al releerlo y después de pasar un tiempo, hay cosas que no te acaban de cuadrar, crees que están desactualizadas y me empezaron a surgir dudas de cómo hacerlo más atractivo, fácil de leer, o qué debería contener y qué no, o qué información es relevante y cuál no. Y no sé, ¿tú me podrías dar algunos tips o alguna ayuda? Bueno, vamos a ver. Algunas cosas que se me ocurren es que, bueno, en principio, como el CV o el perfil profesional uno lo empieza a construir como mucho antes de que arma el CV, digamos, ¿no? Porque uno se forma para después lo que va a decir ahí, uno se prepara, arma una carta de presentación, eh, después uno vuelca todo eso al CV y como vos decías, digamos, tiene que ser como simple, atractivo, entonces hay que fijarse cómo se escribe, si, bueno, yo recibo muchos CVs, digamos, por distintos motivos. Antes participaba en muchos procesos de selección, ahora porque ofrezco el servicio de revisión de CVs. Hay algunos que, por ejemplo, tienen faltas de ortografía. Eso es como algo que no puede pasar, digamos, no podemos tener, ni siquiera haberle pasado el corrector antes, o cosas por ahí más nimias, como, ¿cómo es tu mail? O sea, es alberto.tal @gmail.com o es no sé, soy de boca @argento.com, ¿no? Entonces son cosas como que hay que cuidar un poco esas cuestiones. Ahí está la frase esa de que no hay una segunda oportunidad para volver a dejar una primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, cuidar esas cosas. Respecto de lo que decías de qué podría contener un CV, para mí es importante que tenga como un título atractivo, ¿no? Que ahí me estoy desconcentrando que David está como flasheando, no sé si le pasa lo mismo, pero yo lo veo ahí que se está moviendo. Eh, bueno, que tenga un título atractivo, ¿no? Que exprese a qué te dedicas, porque seguramente por tu carrera pasaste por un montón de roles, no sé, analista de testing o testing funcional, o después pasaste a automation, o pasaste a liderar, bueno, ¿qué es lo que haces hoy? ¿A qué te estás postulando hoy de todo esto que vos hiciste? ¿No? Entonces, como que resuma eso en general abajo de tu nombre.
Obviamente no puede faltar tu formación que sea relevante para el puesto. O sea, tengo gente que me pone que hizo cursos, no sé, por decirte, corte y confección, digamos, que no tienen que ver con lo que están aplicando, proyectos en los que trabajaste, skills técnicos, no descuidar las habilidades blandas. Muchos se olvidan de las habilidades blandas. Otra cosa es el tema de los idiomas. Si manejas idiomas, si no, en qué nivel puedes mantener conversaciones o no. Así que, bueno, y obviamente keywords que estén alineadas con la búsqueda a la que uno se está postulando. No sé si todo esto o algo de todo esto te puede ayudar para tu CV. Sí, sí, ahora en cuanto colguemos voy a ir a tocar un par de cosillas. Otra cosa que me llamó la atención era que recordé que al principio yo tenía una carta de presentación. Cuando escribí mi primer currículum, mi padre me dijo, tienes que poner una carta de presentación. Y de hecho me la redactó él. Y años más tarde la quité, porque pensaba que era como muy viejo o antiguo. Anticuado. Sí, y no sé, ¿tú qué opinas de las cartas de presentación? Porque hoy en algunas oportunidades que surgen te piden que subas una carta de presentación. Igual no es tan anticuado. A mí me daba la misma sensación cuando escuché hablar de cartas de presentación, pero después también me di cuenta que cuando uno adjunta su CV en un mail, en el cuerpo del mail uno también se está presentando de alguna manera. Entonces, quizás no es la tradicional carta de presentación, pero es la forma en la que vos te presentás a esa persona que te va a leer. Entonces, desde ese punto, digamos, aunque sea un mail, es necesario. Y como vos decís, en los portales, algunos te piden adjuntar una carta de presentación. Si no te lo piden, tal vez no está mal, porque es como que le resumís, como si fuese un resumen ejecutivo de un informe, ¿no? Le resumís en pocas palabras lo que, o deberías resumir lo que es relevante de tu experiencia y de tus conocimientos para esa búsqueda a la que vas a aplicar. Es como que en teoría le estarías facilitando un poco el trabajo, digamos, si la carta de presentación está bien escrita. Ujú. Tiene sentido. Ujú. Genial, gracias. De nada. Chicos, a ver, estás en Sí, mute ahora. ya me he desmuteado. Vale, bueno, yo en lo personal sí que también me interesa también esta charla y estas cosas, porque quizás en lo personal y también en general, ¿no? Por aportar algo también. Mi trayectoria ha sido un poco diferente. Yo toda la vida he sido desarrollador. No sé, nunca me gusta decir llevaba, porque llevo más de 10 años desarrollando en el mundo de .NET y hace 3 4 años me estoy dedicando a los temas de calidad. Es decir, he salido de lo que es no he salido de desarrollar porque creo que desarrollar también es código. ¿Y qué consejos le darías a alguien que empieza en el mundo del testing, ese primer rol que empieza a ejecutarlo? ¿Cómo lo afrontaría? Esa es una pregunta. Y lo otro sería también, a partir de que ya estás ahí, ¿cuáles serían o qué percepción tienes de cuáles serían las habilidades o los conocimientos que debemos enfocarnos en la actualidad para desarrollarnos como QA? Bueno, o sea, el hecho de tener background en desarrollo te da un montón de otras cosas, además de saber .NET y un lenguaje de programación, digamos, o un paradigma o patrones y demás. Te da a saber trabajar en un equipo, te da a conocer de metodologías ágiles, entonces es como que una parte la tenés hecha. La otra parte que te queda, digamos, son aprender cosas específicas del rol del tester, ¿no? Quizá cuando uno está del lado de desarrollo, no diferencia lo que, no sé, los niveles de pruebas o los tipos de pruebas o ese tipo de cuestiones o, no sé, terminología que nosotros tenemos, que por ahí para los desarrolladores es todo lo mismo. Como lo mismo me pasa a mí del otro lado, ¿no? Estando en testing, capaz que yo escucho dos cosas de desarrollo que son totalmente, o que son diferentes y las tomo como sinónimos. Total, para mí, en definitiva, es lo mismo a alto nivel. Bueno, lo mismo pasa al revés. Entonces, es como empaparse de esa terminología, me parece que es importante. Cambiar el enfoque, ¿no? Porque antes uno estaba pensando más en la construcción y desde este lado uno empieza a pensar más en la destrucción de forma constructiva. Entonces es como, bueno, pensar cómo lo voy a romper, entre comillas, en lugar de cómo lo voy a construir.
Eso, digamos, para el cambio. Y después, en cuanto a herramientas o a cosas que puedan ser necesarias, también creo que muchas bases las tenés, porque me imagino que sabrás de bases de datos, sabrás de APIs, sabrás de herramientas de integración continua, lenguaje de desarrollo, de automatización. Entonces, me parece como que toda esa base técnica la tenés. Quizá lo que te pueda llegar a faltar, no digo que te falte a vos porque no conozco tu caso, Pero bueno, en pero, general, claro. pero en la forma de pensar, ¿no? En cómo hacer para que se te ocurran nuevas ideas para saltar estos escenarios, o bueno, depende a qué te vayas a dedicar, si es, no sé, a pruebas de seguridad, a pruebas de performance, bueno, seguramente hay un delta que te está faltando respecto de lo que vos ya sabés, digamos. Vale. Bien. Claro, y en base, o sea, y siguiendo un poco esta estela de experiencias personales, ¿no? Yo hay una cosa que veo bastante en lo que son los currículums, porque yo empecé un poco como tester, no sabía muy bien, o sea, cómo ofrecerme como tester. O sea, cuando buscas trabajo, ¿vale? Las ofertas suelen ser pues QA Analyst, QA Lead, QA X, o sea, no hay un rol totalmente definido. Entonces, imaginemos que ya tenemos un currículum más o menos definido, ¿no? Y tenemos ya, pues pongamos solo QA test, ¿no? O QA manual, o etcétera. A partir de ahí, ¿de qué manera nos podemos preparar nosotros lo que son las entrevistas, ¿no? ¿Qué nos pueden preguntar? Porque está claro que a lo mejor a un desarrollador le pueden decir, pues mira, pues dime, no sé, pues si tú entiendes HTML, JavaScript, lo que sea, vamos a hacer unos ejercicios de lo que sea, pero en el caso de un tester, que es lo que estamos hablando, ¿cómo se podría enfocar eso en la entrevista? Bueno, siento que son como varias preguntas en la misma, ¿no? Como que se me ocurren como varias Sí, líneas ha sido un poco el camino, ¿no? Si pongamos Oye, ya ¿no que sienten que se está colando una voz puede bueno, ser, hay alguien con con el micro abierto? el micro abierto. Lo pudiéramos. Ay, yo ya no lo Vale. escucho más, me parece, creo que ahí Venga. está bien. Ya está. Sí, pongamos Eh, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Ya tenemos el currículum armado, ya tenemos, pues pongamos QA tester, ¿no? Y a partir de ahí nos lanzamos al mercado laboral y vamos a por una entrevista. ¿Qué nos pueden preguntar? ¿Cómo nos podemos preparar? O sea, por lo que comentabas tú también de las otras habilidades, ¿no? No solo la técnica. Bien, bueno, en general cuando tenemos, o sea, hay un paso, si quieren después hablamos, entre que uno tiene el CV y que llega a la entrevista, digamos, después por ahí podemos hablar de ese paso intermedio que es cómo llego a la entrevista. Pero suponiendo que ya llegué a la entrevista, suelen ser como, quizá hay varios juniors y no saben cómo es el proceso, pero suelen ser como 2 o 3 entrevistas, ¿no? Una primera entrevista donde tenemos con recursos humanos, que evalúan los valores, la adhesión a la cultura de la empresa, si aplica tal vez evalúan el inglés. Y después por ahí una entrevista más técnica donde, bueno, ¿sabés o no sabés esto que se necesita? Muchas veces hay un live coding o bueno, es en desarrollo, pero en testing algún ejercicio práctico en vivo, o tal vez te mandan una tarea para hacer en diferido, y dependiendo del rol van a cambiar las preguntas, ¿no? Porque si por ahí es un tester o un automatizador, quizás sean cuestiones como más técnicas o de terminologías o de cómo harías tal cosa en tal lugar. Si es más de liderazgo, por ahí es más situacional, ¿no? Como un product owner también pueden ser preguntas más situacionales. Y quizá haya una tercera entrevista que puede ser, si les gustaron, digamos, pasaron las 2 anteriores, seguramente o con el cliente o con el gerente, puede ser que tengan una entrevista más. ¿De qué cosas preguntar? En mi canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Preguntas típicas de entrevistas laborales. Entonces ahí hay preguntas tanto soft como técnicas. Por ejemplo, las típicas preguntas de recursos humanos de, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿Qué viste de interesante en esta empresa? ¿Cómo te ves de acá a X años? Ese tipo de preguntas. Y dentro de las más técnicas, obviamente va a depender del rol. Poníamos el ejemplo del QA funcional manual. Bueno, tal vez te pregunten, si estás para un junior, quizás te pregunten más cuestiones de conceptos, ¿no? Bueno, ¿qué es un defecto? ¿Qué es un error? ¿Qué es un caso de prueba? ¿Qué campos tiene un caso de prueba? Si sos más
senior tal vez te pregunten, bueno, dado este escenario, no sé, ¿qué casos de prueba le aplicarías a la máquina de hacer café? ¿No? Entonces, dependiendo del rol, te van a pedir y del seniority distintas complejidades en esas preguntas. Y tras finalizar la entrevista, luego nosotros cómo podemos destacar también, si a lo mejor es una entrevista, o sea, son varias, has comentado, ¿cómo podemos hacer para mejorar si a lo mejor tenemos tiempo para prepararnos para ella? ¿Debemos acogernos a la entrevista previa o afrontar la segunda de una manera diferente? Bueno, para mí esa pregunta es fundamental porque muchas veces una vez que termina la entrevista, como que dice, bueno, listo, ya pasó, yo hasta acá llegué. Si me fue bien, me fue bien, si me fue mal, listo, ya no puedo hacer nada. Y en realidad, bueno, ya cuando se está terminando la entrevista, como agradecer, dejar una buena imagen y hacer las preguntas pertinentes, como demostrando interés, che, bueno, ¿cómo seguimos en esto? Y obviamente siempre nos dejar un espacio de preguntas para que preguntemos algo sobre la empresa o algo que por ahí queremos saber realmente y por ahí no nos interesa, pero lo preguntamos de compromiso como para decir, ah, mira, esta persona está interesada en nuestra empresa, en nuestro rol. Y después hacer como una retrospectiva, si se quiere, de cómo fue nuestro desempeño en esa entrevista. ¿Qué cosas hice bien? En qué cosas me la mandé y me di cuenta? ¿Cómo puedo mejorar esto para que la próxima vez no me pase? ¿Qué me preguntaron que no sabía? Bueno, ese tipo de cosas sirve para que en la próxima entrevista me pueda ir mejor, digamos, si en esta no quedé seleccionado. Y también darle seguimiento, o sea, no está mal que si pasó X cantidad de tiempo, podamos consultar a ver si sigo en camino, si no, si optaron por otro candidato. Tampoco es cuestión de a los 2 días sigo en camino, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? No, pero con la prudencia necesaria, tampoco está mal mostrar interés desde ese lugar. Como para seguir. Bueno, yo siempre pregunto los next steps al final de una entrevista y sobre todo los tiempos, para no ser un ansias y preguntar a los 2 días, ni tampoco dejar un mes, pero eso, mostrar interés. Claro, eso está muy bien, sí. Para saber Sí, cuándo preguntar. Si te dicen 15 días y no pasó nada, bueno, quizá a los 10, exacto, a los 10 días después podés preguntar después de esos 15. exacto. Aunque en mi experiencia, los procesos que van en una semana, todas las entrevistas, son los que acaban cerrando con Más el pronto, candidato. sí. Sí, sí. Bueno, has dicho antes una cosa que me ha llamado la atención y es verdad que las empresas suelen preguntar ¿qué sabes de nosotros? Y eso, claro, es previo, o sea, tengo que prepararme la entrevista desde que yo preparo el currículum hasta que llego a una entrevista o he hecho la solicitud. Ahí hay un proceso previo que igual estaría interesante que nos contaras tu experiencia. Sí, bueno, es importante saber, o sea, es importante que cada uno sepa dónde se está postulando, a ver si, no sé, no está, es de hacking y no está alineado con mis objetivos o con mi ética, por ejemplo, qué sé yo. O sea, uno tiene que saber qué es lo que hace esa empresa. Y muchas veces también estar alineados a la cultura, o sea, no hay nada más incómodo que trabajar en una empresa donde los valores no son los tuyos o donde te piden determinado nivel de formalidad o de estructura que no va con vos. Entonces, hacer una investigación antes, por si te lo preguntan, pero también hacer una investigación antes genuina, porque es información útil para vos y que sepas que realmente tenés ganas de entrar en esa empresa. Así que me parece que esa parte es importante de conocer. Claro, porque tiene que haber ahí una serie de procesos antes de la entrevista, ¿no? Una organización previa para que tú puedas llevar tu búsqueda de empleo de una manera organizada, de una manera efectiva, que puedas conseguir un empleo. Yo lo que siempre digo es como que es como una pareja, ¿no? O sea, la empresa te elige a vos, pero vos también elegís a la empresa en algún punto. Ujú. Quizá los juniors ahora sé que el mercado está muy complicado y que tal vez no tienen tanta opción de elegir, pero quizá en otros seniorities o en roles más técnicos es como que los dos nos miramos y decimos, ok, yo quiero trabajar con vos y vos querés trabajar conmigo. Mm. Yo no sé si lo hago bien. Hago una batida a LinkedIn normalmente y me hago un Excel para tener todas las posiciones, cuándo he aplicado y un poco el resumen de lo que va la oferta, para que cuando me llamen me digan, te llamamos de tal, ¿recuerdas que has aplicado? Y no decir, no, no me acuerdo porque he aplicado a 20.000 empresas. Exacto, y además
porque seguramente te pregunten, bueno, ¿y cuál es tu remuneración pretendida? Y después empezás a pensar, ay, ¿qué puse en este empleo de remuneración pretendida y cuánto puse en aquel otro? Sí, totalmente, porque aparte en esto de aplicar a varias oportunidades, algo que tenemos que tener en cuenta es como una estrategia, o sea, así como cuando nosotros probamos algo, no es que le damos sin pensar y como un mono vamos probando todo, o sea, hacemos una estrategia y después planteamos los casos de prueba para hacer un uso óptimo del tiempo, ¿no? Y ejecutar las pruebas que más probabilidades van a tener de encontrar defectos. Bueno, acá es lo mismo, o sea, no es que voy a aplicar a todo empleo que se me cruza por enfrente, tengo que tener una estrategia, o sea, tengo que ver a qué roles voy a aplicar, qué tipo de contratos quiero, si es jornada parcial o jornada completa, si está alineado con mi rol o no, o sea, leer además del título los requerimientos, porque muchos dicen, no sé, QA manual, y después abajo te dicen automatización. Claro, uno leyó QA manual y aplicó, y después resulta que no cumple con esos requerimientos. Entonces, tener una estrategia y ser ordenado al momento de hacer esas postulaciones. Y lo que decíamos antes, de, bueno, saber qué es lo que pediste, qué es lo que dijiste en cada una de esas postulaciones, porque uno no va a pedir lo mismo para un rol que para otro y capaz que uno aplica a distintos roles porque se puede desempeñar tranquilamente en distintos roles. Entonces, no estaría mal tener ese Excel o esa forma de organización, digamos. Genial. No sé si chicos tenéis más Sí, preguntas. Yo tengo una. si quieres Sí. aquí repasamos un poco el chat y hay dos preguntas en el chat que una habla de la obligatoriedad de la certificación en ISTQB, más que obligatoriedad, opinión que te mereces y qué importancia le das incluso en el CV también. Y otra también referida a que si hay algún tipo de portafolio o proyecto donde se le pueda mostrar a una empresa que has manejado ciertas pruebas o ciertas cosas que has hecho. Respecto de ISTQB, yo creo que va a depender de la persona y de su perfil, de su experiencia y demás. Por ejemplo, hoy en día hay muchos juniors que están intentando ingresar en este mercado porque les prometieron espejitos de colores, digamos. Entonces, hay muchos que están queriendo ingresar. Cuando hay mucha competencia, quizá una certificación no avala que vos sabés saber algo, sabés hacer algo, pero quizás sí avala que vos te pusiste a estudiar, aprendiste, dedicaste esfuerzo. Entonces quizá es un diferencial entre los juniors o entre los que son trainee, digamos, que todavía no ingresaron, quién la tiene o quién no la tiene. Ahora, si me decís, no sé, un senior que vos ves el CV y ves todo el recorrido que hizo y las tecnologías por las que pasó y los proyectos de distintas industrias, capaz que hablas 5 minutos con esa persona y te das cuenta que sabe todo lo que te pregunta la certificación. Entonces, en ese caso tal vez no sea necesario. Y después también están las cuestiones de las empresas, digamos, más burocráticas, de quizá para alguna propuesta tienen que postular a personas que estén certificadas. Entonces, bueno, ahí necesitan que la persona esté certificada. Ese ya es como en algunos casos hay deducciones fiscales y beneficios fiscales que van más allá de lo que uno opinaría sobre la certificación. Pero bueno, más allá de eso, hay casos en los que aplica y hay casos en los que no. Respecto del portfolio, sí, ayuda a tener un portfolio, es una forma de mostrar de manera práctica eso que vos estás diciendo ahí en el CV. Así que si sos un tester manual o automatizador, ese portfolio te va a servir, digamos, vas a incluir distintas cuestiones en cada uno de los roles, pero por supuesto que sirve, sí. De hecho, mi pregunta iba por ahí también, por el portfolio, la que tenía en la recámara. Saber si, bueno, yo me hice hace poco un portfolio web y intento mantener un GitHub porque soy co-automation, pero claro, ahí en el GitHub subo algunas pruebas que he hecho para empresas, pruebas técnicas, o pruebo alguna herramienta y demás, pero en realidad no le veo yo mucho valor. ¿Tú qué opinas de eso, de los portfolios para los QAs o para los testers? Para mí, para los automation tiene, no sé si más valor, sino que es más fácil de mostrar, digamos, el valor de lo que hiciste. Lo que sí tiene que estar como
bien documentado en el sentido de que sea claro de leer, no es que entro a un repositorio y digo, no sé qué me está mostrando esta persona acá, es como que la persona una vez que ingresa tiene que entender qué es lo que le estás mostrando vos. Hay que tener cuidado con los datos que se ponen ahí, o sea, que no sean datos como productivos o que no sea el código de una empresa o que no sea, o sea, todo puede ser como alterado también. Obviamente mostrar la mejor versión de uno, ¿no? O sea, que sea un código limpio, bien documentado, con patrones. O sea, no voy a poner un código donde esté todo mal por decir, hice mi primer script. Bueno, sí, pero es un desastre. O sea, gracias por el esfuerzo, pero intentemos mejorar esto. Si tenés variedad de dominios o de tecnologías, eso también aporta. Los README para entender, bueno, qué es lo que quisiste hacer o las decisiones que tomaste. Si trabajaste en distintos niveles, por ejemplo, puedes poner pruebas unitarias y puedes también poner alguna implementación de BDD que hayas hecho. Si podés mostrar o reflejar de alguna manera que lo integraste con un pipeline de integración continua también. Digamos, todo lo que sume va a ser mejor. Bueno, pues ya me he ido con deberes. Gracias. Vale. ¿Tenemos alguna pregunta más en el chat, no, Abel? Sí, aquí Víctor también nos pasaba una pregunta, intento resumirla. Bueno, una persona que se ha desvinculado por un tiempo del mundo sí, ha sido QA durante 9 años, se ha desvinculado por un tiempo y ahora pues quiere volver. Es decir, ¿cuáles serían dónde tendría que enfocarse para ponerse al día y de qué manera podría exponer sus fortalezas? Bueno, hay que ver cuánto tiempo estuvo afuera del mercado. Si pasó mucho tiempo, tendrá que actualizarse en más cosas. Si es poco tiempo, digamos, sería lo mismo que para cualquier otra persona que esté buscando trabajo. Mi sugerencia es crearse alertas en las distintas plataformas y entrar y ver qué es lo que se pide y de eso que se pide, lo que cumplo y lo que no cumplo. Y obviamente lo que no cumplo va a ser una listita de tareas para trabajar y para capacitarme y para aprender. Digamos, esa sería como mi recomendación. Genial. Vale. ¿Alguna cosa que tengamos? A ver. Yo también a veces, cuando también mucho, sí, hace un tiempo, siempre exigían, no sé cómo lo ves ahora, el tamaño del currículum. Si al final tienes que resumir todo en un folio, en dos, o si eso es importante, sigue siendo importante, no sé. Sí, ya antes era como muy importante tener como, bueno, no sé si muy importante, pero daba como, wow, qué persona grosa esta que tiene como 5 hojas de CV, mira todo lo que hizo, Sí, todas las exacto. tareas que agregó. Ahora yo creo que para nuestra industria eso no es tan valorado. El otro día un abogado, en esto de que hay muchas personas queriendo ingresar en testing, me llegan CVs de múltiples profesiones y un abogado tenía ese estilo de CV, porque claro, para su profesión capaz que sí es importante. Para la nuestra, cuanto más conciso puede ser, pero no por eso perder información, mejor. Y algo que se está usando mucho es como poner tus logros, también respondiendo a algo de las fortalezas que decía una persona anterior que se ve que no le contesté porque ahora me quedo pensando. Se usa mucho, se empezó a usar mucho esto de poner, bueno, qué objetivos conseguiste de una manera mensurable, ¿no? O sea, logré reducir en un 30% el tiempo de ejecución de las pruebas de regresión, ¿no? Entonces, es como que quizá no estás explicando todo lo que hiciste, pero los resultados a los que Para el llegaste. resultado. Vale, vale, genial. Hay otra pregunta también aquí en el chat que dice si he desempeñado como web developer, QA automation, pero también puedo desempeñarme como QA manual. ¿Es recomendable tener CV separados? Para mí lo recomendable es tener como pero no solamente en este caso, en todos los casos, un CV como de template, como un CV padre, y armar distintos branches para cada una de las postulaciones a las que yo hago. O sea, yo tengo un CV que tiene toda mi trayectoria y yo me he desempeñado a lo largo
mi experiencia laboral como consultora, como líder, como tester, como auditora. Entonces, si yo voy a postularme a una búsqueda, no voy a mandar el CV así como está. O sea, le voy a cambiar el header y que refleje ahí en ese pequeño título, subtítulo que le voy a poner, el rol para el que estoy postulando. Voy a quizá ampliar mi experiencia o enfocar más la experiencia en aquello que es relevante para la búsqueda en cuestión. Entonces, tomarse ese tiempo al momento de postularse a una búsqueda, quizá uno piense, bueno, es mucho trabajo, si hago eso por cada búsqueda, bueno, pero es más efectivo, o sea, es más efectivo tomarte el tiempo antes de postularte a la búsqueda que mandar el mismo CV a todos lados y que después no te llamen ninguno, porque no encaja exactamente en ningún lado. Y a veces es importante pues recalcar según la búsqueda que estás haciendo, pues lo que decías antes, los logros, por ejemplo, pues si he tenido algún logro en alguna, como QA manager o o como automatizador, si la búsqueda de automación, pues ese es el logro que más enfatizo y que más pongo. Y si en otro caso mando para QA lead, pues enfatizo las habilidades desde el punto de vista de manager o de coordinador de equipo y estas cosas. Exacto. Genial. Vale. Vale. Creo que, Abel, te has saltado una pregunta. Respecto a la carta de presentación, ¿se podría asociar a la pregunta de hablarme de vos? ¿O qué aspectos principales se podrían poner? Es decir, habilidades blandas y técnicas, un poco de la experiencia. Sí, en la carta de presentación, al igual que en el CV, tenés que reforzar todo aquello que se valore en la búsqueda que vos tengas. Y obviamente hacer una presentación de, bueno, no sé, soy tal persona, hace tantos años que estoy en la industria, si es que son un senior, ¿no? Si no, capaz que no es tan relevante eso. No sé, me gradué como tal cosa, si te graduaste como tal cosa. Como destacar los highlights. Es como le estás resumiendo a ver si esa persona lee tu CV o no lee tu CV. O sea, esa es la carta de presentación, digamos, tiene ese valor. Entonces, hay que ponerle mucha cabeza, mucho pienso a lo que uno escribe ahí, porque va a ser determinante en si entro o no entro. Con toda razón. Vale. Aquí hay una persona en el chat que resume también una cosa que es verdad. Sí, es un trabajo conseguir trabajo. Tienes que enfocarte y trabajar para lograr ese objetivo también, ¿no? De tener de conseguir el trabajo que aspiras. Uf, sí. Tengo una última pregunta, pero es un poco tricky. Creo que, no sé si David ¿te habías levantado la mano, David, anteriormente? Sí, yo tenía una pregunta, tal vez le interesaría a la audiencia, no sé, con lo que has comentado de que hay bastante competencia y eso, y creo que es algo que dificulta a muchas personas a la hora de realizar las entrevistas, el tema del rate, ¿no? Cuando una empresa te ofrece un rate, tú muchas veces no sabes si ese rate está bien, si te lo tienes que preparar, si a lo mejor por pelearlo, negociarlo, no vas a entrar en el trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué recomiendas a las personas que tal vez estén empezando y simplemente por miedo pues acepten rates que luego no quieran, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Es una pareja. Entonces, si uno acepta unas condiciones y el otro no les van, pero se acepta por tener pareja, ¿no? Puede ser un poco complicado para los que empiezan o para los que llevan tiempo, o sea. Sí, o sea, volviendo al ejemplo, vas a ser infeliz durante todo el tiempo que vos estés con esa persona a la que estés en pareja sin querer estar con esa pareja. El tema es si ese rate te sirve o no. Yo estoy muy en desacuerdo con las personas que veo mucho. Me ofrezco a trabajar gratis, digamos. Trabajar gratis por concepto de trabajar, por definición de trabajar, no existe trabajar gratis, digamos. Uno pone su esfuerzo de trabajo para recibir una remuneración a cambio. Entonces, ahí no estoy tan de acuerdo. Ahora, si te ofrecen un rate, bueno, ahí hay que ver, hay que informarse, ver qué hay en la industria, cuánto se está pagando. Por ejemplo, acá en España hay muchas encuestas de salarios. Hay un video en mi canal de YouTube que lo hice hace un año y medio. Pero seguramente esa empresa que sacó esas estadísticas saque otras anualmente, digamos, yo no lo volví a hacer otro año, pero está eso.
Por eso es importante participar de comunidades o de tener contactos o vínculos con otras personas para poder tener un valor de referencia. Y después, eso, uno siendo quizás semi-senior o senior puede pedir o negociar más cosas, tal vez siendo junior eso no se lo permiten, pero bueno, saber que uno va a ganar menos, pero a cambio uno va a estar ganando experiencia. Lo que pasa es que ahí depende de la situación de cada uno, de si tiene que llevar el plato de comida a su casa para alimentar a toda su familia o no, o tal vez uno, no sé, tenés 18 años, recién estás explorando la vida, te mantienen tus padres, entonces ahí uno como que tiene que evaluar cada uno su situación personal para ver si lo acepta o no lo acepta. Sí, al final tiene que ser un win-win, ¿no? Tanto para el trabajador como para la empresa. Que a lo mejor no te ofrecen un sueldo que tú querías, pero lo que dices, a lo mejor te ofrecen pues cursos, no sé, o te ofrecen cogerte días un seguro privado, o bueno. Sí, o proyectos, o días de estudio, o lo que necesites en ese momento. Si yo lo pienso en mi experiencia personal, lo que yo valoraba cuando tenía 20 años y estaba haciendo la carrera universitaria, no es lo mismo que valoro ahora con una familia conmigo, digamos. Entonces depende del momento en que esté cada uno. Mi pregunta iba muy relacionada con el salario también. Sí, yo ¿En soy un poco radical. Mi idea es que yo no comparto mi rango salarial. Tiene que ser la empresa la que comparta su rango conmigo. Y ya está. Y que me diga cuál es su rango, simplemente. Ni que yo diga ni bien ni mal. No Bueno, sé. eso o sea, me parece una buena postura, digamos, la tuya. A mí, cuando yo vine a España, lo que me llamó la atención es que en muchas ofertas laborales estaba publicada la banda salarial. Y eso no pasa, o sea, en Argentina no pasa. Y en otros países limítrofes tampoco. Entonces, bueno, tal vez también es un tema cultural de que uno está acostumbrado a ver esas bandas salariales. En Argentina es como, bueno, yo no te digo, pues no me decís, nos vamos sondeando, te voy preguntando a ver hasta dónde llegamos y en algún punto alguno afloja y se terminan diciendo las cosas, digamos. Pero bueno, también depende de cada lugar. Creo que lo van a hacer obligatorio. Creo, no sé si en Europa o dónde. He leído la noticia y no recuerdo bien dónde, pero va a ser obligatorio poner la franja salarial en las ofertas. Me parece saludable. A mí también. Sí, en mi caso yo no es saludable tener la franja salarial y ya sabes si también si te interesa postularte o no te interesa postularte a esa oferta. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí que es bueno también saberlo en ese caso. Y sabiendo esa franja salarial, también cuando te hacen la propuesta y te dicen estás en esta parte de la franja salarial, también es Claro, como un feedback que te dice, ok, bueno, para llegar a esto otro te falta todo esto, ¿no? exacto, exacto. Al fin y al Vale. cabo también es un poco respeto mutuo, ¿no? Porque si un rango salarial no te interesa, pues no haces perder el tiempo tampoco a la persona que hace las entrevistas. Exactamente. Sí. Aquí me preguntaban por la diferencia de remuneración entre un QA funcional y un QA automation. Ahí yo tengo es decir, yo creo que no es tanto no sé cómo lo ves, pero no es tanto en lo que te vas a dedicar a hacer, sino también en lo que seas capaz de hacer. Es decir, tú puedes quizás ser un QA funcional y tener una remuneración muy alta porque aportas un valor muy importante y sin embargo ser un QA automático que no aportas el mismo valor que un QA funcional y viceversa. Es decir, no va tanto en lo que haces, sino en cómo lo haces. No sé cómo lo valoras. Sí, me parece un buen punto de vista, porque en las bandas en general, por ejemplo, en esta encuesta que les decía de sueldos, el QA Automation gana más que el QA Nada más. funcional. Yo creo que también está Eh, de moda, pero está muy de moda sí, también. está de moda. También es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Es cierto que hay menos QA Automation que QA funcionales. Y también es cierto que está más cerca del lado de desarrollo, que históricamente desarrollo también ganó más que QA, ¿no? Entonces, es como que hay varios motivos, si se quiere, o varias razones por las cuales existe esa diferencia.
Es cierto que un QA funcional, lo que vos decías, puede aportar más valor que un QA automation, pero en el promedio siempre el automation gana más que el manual. Ya. Sí, también es cierto, sí. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más en el chat, a ver, Albert. Sí, tenemos bastantes más preguntas, pero ya nos Sí, estamos sí. pasando Tiempo, ¿no? mucho de tiempo. Yo creo que las podríamos recopilar y como Víctor está KO, pues igual podríamos agendar una nueva sesión y recuperar estas preguntas para esa siguiente. Claro que Y sí, creo que para cuando podríamos quieran. dejarlo por hoy. Perdona, di Naya. No, que sí, confirmaba lo que decías, que para cuando quieran podemos agendar una segunda sesión para responder todas las preguntas. Genial. Pues Vale. muchas gracias a todos. Gracias a los que habéis asistido a la charla y bueno, estad atentos para las siguientes. Muchas gracias, Nadia, de verdad. Gracias, Muchas Nadia. gracias, Nadia. Muy Bueno, interesante. muchísimas gracias a ustedes por sumarse, a Víctor por estar ahí a pesar de su malestar y a todos los que participaron activamente en el chat. Así que bueno, nada, muchas gracias y nos vemos la próxima. Venga. Igualmente. Venga. Adiós. Chao.